Ecos de lo olvidado. Un viaje a las civilizaciones perdidas. Bienvenidos. Soy Daniel Zuloaga, y hoy nos embarcaremos en una expedición a través del tiempo, hacia los confines de la memoria humana, para explorar los vestigios de sociedades que, en su día, florecieron con un esplendor inimaginable, solo para desvanecerse en las brumas de la historia. A lo largo de los milenios, innumerables culturas han surgido, alcanzado cimas de conocimiento y poder, y luego, por razones que a menudo se nos escapan, han declinado hasta desaparecer, dejando tras de sí apenas susurros en piedra y polvo. Estos enigmas no son meras curiosidades arqueológicas, son espejos que reflejan la fragilidad y la resiliencia de la aventura humana en este planeta. Nos sumergiremos en los misterios de 5 civilizaciones extraordinarias, cada una con una historia única de ascenso y un enigmático final. Desde las planificadas metrópolis del Valle del Indo hasta las enigmáticas estructuras de Göbekli Tepe, anteriores incluso a la invención de la agricultura tal como la conocemos, buscaremos comprender no solo cómo vivieron, sino también por qué sus ecos se silenciaron. Fueron víctimas de cataclismos naturales, de conflictos internos, de cambios ambientales sutiles pero inexorables, o de una combinación de factores que aún hoy nos desafían a descifrar. Acompáñenme en este recorrido por paisajes olvidados y ciudades sepultadas, donde cada artefacto, cada ruina, es una pieza de un vasto rompecabezas. Juntos, intentaremos escuchar las voces de aquellos que nos precedieron, para aprender de sus triunfos, de sus errores y del profundo misterio que envuelve su partida. La historia está llena de capítulos perdidos, y hoy abriremos algunos de los más fascinantes, buscando no solo respuestas, sino también una conexión más profunda con nuestro propio pasado colectivo. El silencio del Indo. La metrópoli olvidada. Nuestra primera parada nos lleva al vasto subcontinente indio, a las riberas de un río que una vez nutrió una de las civilizaciones urbanas más antiguas y extensas del mundo. La civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa. Hace más de 4.500 años, mientras las pirámides de Egipto se alzaban hacia el cielo y las ciudades-estado de Mesopotamia bullían de actividad, aquí florecía una sociedad de una sofisticación asombrosa, extendiéndose por un área mayor que la de sus contemporáneas. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa son testimonio de una planificación urbana sin parangón en su época, con calles trazadas en cuadrícula, sistemas de alcantarillado y casas de ladrillo cocido de varios pisos. Lo que resulta particularmente intrigante de esta civilización es la aparente ausencia de grandes palacios ostentosos o templos monumentales dedicados a deidades específicas, tan comunes en otras culturas antiguas. En su lugar, encontramos una notable uniformidad en la construcción y en los artefactos, desde las pesas y medidas estandarizadas hasta los intrincados sellos de esteatita, con representaciones de animales y una escritura que, hasta el día de hoy, permanece indescifrada. Esto sugiere una sociedad organizada, quizás igualitaria en ciertos aspectos, con un fuerte enfoque en el comercio y la artesanía, más que en la glorificación de reyes o dioses guerreros. El comercio era, sin duda, vital. Los sellos del Indo se han encontrado en lugares tan lejanos como Mesopotamia, evidencia de una red de intercambio que se extendía por miles de kilómetros. Cultivaban trigo, cebada, algodón, fueron quizás los primeros en hacerlo, y domesticaron una variedad de animales. Sus artesanos eran maestros en la metalurgia del bronce, la cerámica y la creación de delicadas joyas de cornalina y oro. Durante siglos, esta civilización prosperó, manteniendo un equilibrio aparentemente armónico con su entorno y entre sus gentes, una era dorada de tranquilidad y progreso. Pero entonces, alrededor del 1900 a.C., algo comenzó a cambiar. Las grandes ciudades empezaron a mostrar signos de declive. La calidad de la construcción disminuyó, las calles se subdividieron con edificaciones más pobres, y gradualmente, estos impresionantes centros urbanos fueron abandonados. Lo más desconcertante es que no hay evidencia clara de una destrucción masiva, ni de conquistas violentas a gran escala que expliquen este colapso. Simplemente, la gente se fue, y el conocimiento de su existencia se perdió durante milenios, hasta su redescubrimiento en la década de 1920. ¿Qué pudo haber causado tal éxodo, tal olvido? Una de las teorías más persistentes apunta a cambios ambientales drásticos. El río Indo, la arteria vital de esta civilización, es un sistema fluvial dinámico, propenso a cambiar su curso,
Algunos investigadores sugieren que el río Sarasvati, otro gran río mencionado en antiguos textos védicos y que se cree que también irrigaba la región, pudo haberse secado debido a movimientos tectónicos que alteraron las fuentes de sus aguas. La pérdida de una fuente de agua tan crucial o cambios significativos en el régimen del Indo habrían tenido consecuencias catastróficas para la agricultura, el suministro de agua potable y las rutas comerciales fluviales. Imaginen el impacto gradual pero implacable. Cosechas que menguan año tras año, canales de irrigación que se vuelven inútiles, ciudades que luchan por obtener el recurso más básico. Esto podría haber llevado a una migración paulatina hacia regiones más húmedas y fértiles, dispersando a la población y desintegrando la compleja estructura social y económica que había sostenido las grandes ciudades. No sería una catástrofe súbita, sino un lento estrangulamiento que obligaría a sus habitantes a buscar nuevos horizontes, dejando atrás sus hogares de ladrillo. Otra hipótesis, que tuvo mucho predicamento en el pasado pero que hoy se considera con más matices, es la de las invasiones o migraciones de pueblos indoarios. Antiguos textos védicos hablan de conflictos y de la llegada de nuevos pueblos a la región. Si bien la idea de una conquista militar masiva que aniquilara la civilización Harappa no cuenta con un respaldo arqueológico contundente, faltan capas de destrucción generalizada o grandes cantidades de armamento en las ciudades tardías. Es posible que la llegada de nuevos grupos culturales, con diferentes lenguas y costumbres, haya ejercido una presión adicional sobre una sociedad ya debilitada por factores ambientales. Estos recién llegados podrían haberse integrado gradualmente, o podrían haber alterado las dinámicas de poder y las rutas comerciales existentes, acelerando la transformación cultural y el abandono de los antiguos centros. Quizás no fue una invasión en el sentido clásico, sino una asimilación o un cambio cultural profundo que, combinado con las presiones ecológicas, llevó al fin de la distintiva civilización del Indo, tal como la conocemos. La verdad, probablemente, yace en una compleja interacción de estos factores, un tapiz de causas entrelazadas. Así, la civilización del Valle del Indo se desvaneció, no con un estruendo, sino con un susurro. Sus ciudades fueron engullidas por el limo y la arena, su escritura olvidada, su legado sumergido en el tiempo. Nos dejan con la imagen de una sociedad notablemente avanzada y pacífica, que, enfrentada a fuerzas quizás incontrolables, no pudo sostener su complejo entramado urbano. Su silencio es un recordatorio de cómo incluso las más grandes civilizaciones pueden ser vulnerables a los caprichos de la naturaleza y a las mareas del cambio humano. El crepúsculo maya. Cuando las estrellas callaron. Nuestro viaje nos lleva ahora al corazón de las selvas de Mesoamérica, a un mundo de pirámides escalonadas que se alzan sobre el dosel verde, de calendarios de una precisión asombrosa y de un arte que narra historias de dioses, reyes y rituales cósmicos. Aquí, la civilización maya clásica floreció durante siglos, desde aproximadamente el 250 hasta el 900 después de Cristo, dejando un legado de conocimiento y belleza que aún hoy nos maravilla. Ciudades como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul eran centros vibrantes de poder político, religioso y cultural, hogar de cientos de miles de personas. Los mayas desarrollaron el único sistema de escritura plenamente funcional del continente americano precolombino, con el cual registraron su historia, su mitología y sus observaciones astronómicas. Sus matemáticos concibieron el concepto del cero independientemente, y sus astrónomos calcularon los ciclos de Venus y otros cuerpos celestes con una exactitud que rivaliza con la de civilizaciones mucho posteriores. Construyeron observatorios, trazaron mapas celestes y desarrollaron un calendario complejo y multifacético que regía todos los aspectos de su vida, desde la siembra hasta la guerra. Un universo de orden y significado. Sus ciudades eran intrincadas redes de templos, palacios, plazas y calzadas, a menudo adornadas con estelas de piedra finamente talladas que proclamaban los linajes y hazañas de sus gobernantes, los Kuhu-Layau, o señores sagrados. Estos reyes no eran meros líderes políticos. Se consideraban intermediarios entre el mundo de los mortales y el reino sobrenatural de los dioses. Realizaban complejos rituales, incluyendo autosacrificios y, en ocasiones, sacrificios humanos, para asegurar el favor divino, la fertilidad de la tierra y la continuidad del cosmos. Un delicado equilibrio mantenido con sangre y fe. Sin embargo,
Entre los siglos VIII y IX, este brillante mundo comenzó a desmoronarse. Uno tras otro, los grandes centros urbanos del sur de las tierras bajas mayas fueron abandonados. Cesó la construcción de monumentos, la inscripción de estelas se detuvo, y la población de estas otrora bulliciosas ciudades disminuyó drásticamente. No fue un evento único y repentino, sino un proceso prolongado de declive que se extendió por más de un siglo, un fenómeno conocido como el colapso maya clásico. ¿Qué fuerzas pudieron doblegar a una civilización tan sofisticada y aparentemente arraigada? Las respuestas, como suele ocurrir con estos misterios, son complejas y multifactoriales. Una de las teorías más influyentes apunta a sequías prolongadas y severas. Estudios de paleoclimatología, analizando sedimentos de lagos y estalagmitas en cuevas, han revelado que el periodo del colapso coincidió con varios episodios de sequía intensa en la región. Para una civilización que dependía en gran medida de la agricultura de temporal, principalmente del maíz, y de sistemas de recolección y almacenamiento de agua, una disminución sostenida de las lluvias habría sido devastadora. Imaginen la presión creciente sobre los recursos hídricos, los embalses secándose, las cosechas fallando repetidamente, la hambruna acechando. Esto no solo afectaría la subsistencia de la población, sino que también socavaría la autoridad de los gobernantes, cuya legitimidad estaba intrínsecamente ligada a su capacidad para asegurar la prosperidad y el favor de los dioses, incluyendo aquellos que controlaban la lluvia, como Chak. La fe en el sistema podría haberse erosionado junto con la tierra reseca. Paralelamente, el agotamiento del suelo y la deforestación pudieron haber exacerbado la crisis. La agricultura intensiva practicada por los mayas, incluyendo técnicas de roza y quema, pudo haber llevado a la degradación del suelo y a una disminución de su fertilidad a largo plazo. La necesidad de madera para la construcción y para la producción de cal, esencial para el estuco que recubría sus impresionantes edificios, habría conducido a una deforestación considerable, alterando los patrones de lluvia locales y aumentando la erosión. Un círculo vicioso de degradación ambiental. Además de los factores ambientales, los conflictos bélicos internos parecen haberse intensificado durante el periodo del colapso. Las inscripciones y el arte maya tardío a menudo representan escenas de guerra, captura de prisioneros y sacrificios. La competencia entre las diversas ciudades, estado por recursos, rutas comerciales y prestigio, podría haberse vuelto más encarnizada a medida que las condiciones ambientales se deterioraban. Estas guerras no solo causarían muertes y destrucción, sino que también desviarían mano de obra de la agricultura y la construcción, y podrían interrumpir las redes de comercio que sostenían la economía. Finalmente, no se pueden descartar las rebeliones internas y el descontento social. Ante la escasez, la hambruna y la aparente incapacidad de los líderes para solucionar la crisis, la población campesina podría haberse levantado contra las élites gobernantes. El sistema jerárquico, que exigía tributos y mano de obra para proyectos monumentales y guerras, podría haberse vuelto insostenible. El colapso entonces no sería solo el abandono de las ciudades, sino la desintegración de la propia estructura social y política que había caracterizado el periodo clásico, llevando a la gente a dispersarse en comunidades más pequeñas y autosuficientes o a migrar hacia el norte, a la península de Yucatán, donde algunas ciudades mayas continuaron floreciendo durante el periodo posclásico. El esplendor de los Cujulayau se apagó, pero el pueblo maya, resiliente, encontró nuevas formas de perdurar. Capítulo 5. Göbekli Tepe. El amanecer de la creencia monumental. Nuestro último destino nos transporta a un pasado increíblemente remoto, a una colina artificial en el sureste de Turquía que ha revolucionado nuestra comprensión de los albores de la civilización. Se trata de Göbekli Tepe, que en turco significa colina panza. Aquí, hace más de 11.600 años, mucho antes de la invención de la cerámica, la metalurgia o incluso la agricultura a gran escala, grupos de cazadores-recolectores del Neolítico precerámico erigieron el que se considera el complejo megalítico más antiguo conocido hasta la fecha. Un logro asombroso para su tiempo. Lo que los arqueólogos han desenterrado en Göbekli Tepe desde su descubrimiento sistemático en la década de 1990 es extraordinario. Se trata de una serie de recintos circulares y ovales, formados por imponentes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales alcanzan hasta 5,5 metros de altura y pesan varias toneladas. Estos pilares, extraídos de canteras cercanas y transportados hasta la cima de la colina,
están ricamente decorados con relieves finamente tallados de animales, zorros, serpientes, jabalíes, grullas, leones y escorpiones, así como símbolos abstractos y algunas representaciones humanas estilizadas. La escala y la complejidad de Göbekli Tepe son desconcertantes. La construcción de estas estructuras habría requerido un esfuerzo coordinado de cientos de personas durante largos periodos, implicando planificación, organización del trabajo y una visión compartida. Esto desafía la noción tradicional de que las sociedades de cazadores-recolectores eran pequeñas, nómadas y carecían de la capacidad para emprender proyectos monumentales. Göbekli Tepe sugiere que, al menos en esta región, existían comunidades capaces de una cooperación social a gran escala mucho antes de lo que se pensaba. El propósito de Göbekli Tepe sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. No hay evidencia de que fuera un asentamiento permanente. No se han encontrado casas ni hogares. En cambio, la naturaleza de las estructuras, con sus pilares antropomórficos, algunos con brazos y manos tallados, y la profusión de imaginería animal, sugiere fuertemente que se trataba de un centro ceremonial o ritual, quizás un lugar de reunión sagrado para diferentes grupos de cazadores-recolectores de la región. Un santuario en la colina, como lo describió su excavador principal, Klaus Schmidt. ¿Qué tipo de rituales se llevaban a cabo aquí? ¿A qué deidades o espíritus estaban dedicados estos recintos? Las representaciones animales podrían ser tótems, guardianes espirituales o quizás personajes de mitos y leyendas de la época. Algunos investigadores especulan que los pilares en forma de T podrían representar seres humanos estilizados, quizás ancestros venerados o entidades sobrenaturales. La presencia de tantos depredadores y animales peligrosos podría indicar un universo simbólico complejo, relacionado con los desafíos y las fuerzas de la naturaleza que estas gentes enfrentaban. Una de las teorías más provocadoras es que la construcción de Göbekli Tepe y el desarrollo de sistemas de creencias complejos podrían haber sido un motor para la posterior domesticación de plantas y animales, y no al revés. La necesidad de alimentar a los trabajadores que se congregaban para construir y participar en los rituales en el santuario podría haber incentivado los primeros experimentos con el cultivo de cereales silvestres, como el trigo skanda, cuyos ancestros se encuentran en esta región. Así, la religión o la ideología habrían precedido y estimulado la revolución neolítica, en lugar de ser un producto de ella. Lo que añade otra capa de misterio es que, después de unos 1500 años de uso, hacia el 8000 a.C., los recintos de Göbekli Tepe fueron deliberadamente enterrados. No fueron destruidos ni abandonados al azar, sino cuidadosamente rellenados con tierra, piedras y restos de animales, preservándolos para la posteridad. ¿Por qué estas gentes decidieron sepultar un lugar que había sido tan importante durante tanto tiempo? ¿Fue el fin de un ciclo religioso? ¿Un cambio en las creencias o en la estructura social? ¿O quizás una forma de protegerlo? Este acto de enterramiento es tan enigmático como la propia construcción. Podría significar que el sitio había cumplido su propósito, o que nuevas formas de expresión religiosa y social estaban emergiendo, haciendo obsoletos los antiguos santuarios. Cualquiera que sea la razón, este entierro cuidadoso es lo que permitió que Göbekli Tepe permaneciera oculto y extraordinariamente bien conservado durante milenios, esperando a que la arqueología moderna nos revelara sus secretos. Göbekli Tepe nos obliga a reconsiderar el amanecer de la civilización. Nos muestra que la capacidad humana para la cooperación, la construcción monumental y el pensamiento simbólico complejo es mucho más antigua de lo que imaginábamos. Es un testimonio de la creatividad y la espiritualidad de nuestros ancestros lejanos, gentes que, al borde de la transición hacia la agricultura, ya eran capaces de transformar su paisaje y expresar su visión del mundo de una manera tan poderosa y duradera, dejándonos un legado de asombro y preguntas profundas. Hemos viajado a través de milenios y continentes, asomándonos a los abismos del tiempo donde florecieron y se desvanecieron estas 5 civilizaciones extraordinarias. Desde las ordenadas calles del Valle del Indo hasta los enigmáticos círculos de piedra de Göbekli Tepe, cada historia nos deja con más preguntas que respuestas, con un profundo sentido de humildad ante la vastedad del pasado y la fragilidad inherente a toda empresa humana. Estos no son solo relatos de piedras y polvo, sino ecos de vidas vividas, de sociedades que soñaron, construyeron y finalmente enfrentaron su propio crepúsculo.
Los misterios de su desaparición nos recuerdan que las fuerzas que moldean el destino de las civilizaciones son complejas y a menudo impredecibles. Cambios climáticos, tensiones sociales, la agotadora danza entre la innovación y la tradición, o simplemente el lento e inexorable paso del tiempo. Al estudiar estos finales, no solo buscamos resolver enigmas históricos, sino también comprender mejor nuestra propia trayectoria como especie, nuestras vulnerabilidades y nuestras asombrosas capacidades de adaptación y resiliencia. Si te apasionan los enigmas del pasado, las culturas olvidadas y las preguntas que aún no tienen respuesta, este canal es para ti. Suscríbete, deja tu comentario y acompáñanos en los próximos episodios donde seguiremos revelando los secretos más asombrosos de la historia de la humanidad. Porque la historia no está escrita en piedra, aún. El pasado sigue hablándonos, y nuestra tarea es aprender a escuchar sus múltiples y